Aquí estamos ya. Sí, yo creo que sí, estamos grabando. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hacer algo que a mí me encanta hacer, de verdad. Es algo que yo he disfrutado. Cada vez que lo hago, lo disfruto. Yo espero que ustedes lo disfruten también. Acuérdense que además de ver, más que ver cosas teóricas, nosotros venimos a disfrutar de lo que la Biblia dice. Y el libro de Hechos tiene un estilo literario interesante, porque era un estilo que no es una biografía en sí, no es un documento. Se utilizaba algunas veces este tipo de estilo para presentar algún tipo de información general, pero es muy extenso. Y dentro de ese estilo se hacían resúmenes de lo que se estaba narrando. Y Hechos contiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 resúmenes, si conté bien ahora. Y vamos a verlos hoy, rapidito. Vamos a ver esos 8 resúmenes. Estamos con la Biblia, nueva traducción viviente, para ver, darle frescor, por lo menos utilizar palabras diferentes a las que estamos acostumbrados. Vamos a ir viendo, porque ya vimos qué fue lo que se les mandó a los discípulos hacer, y ahora vamos a empezar a ver cómo fue que lo hicieron, en esos días. Entonces, yo no sé quién quiere empezar por el primer texto de Hechos 1:14. Están en el chat, por cierto, los textos. Yo puedo empezar. Algo adicional. Si usted quiere, tenga una libretica por ahí a mano y vaya viendo qué cosas se repiten y váyale poniendo un cotejo al lado. Por ejemplo, si es oración y habla que dice que oraban, usted le pone una vez oraban. Si repite otra vez que oraban, le pone otra vez. Si son en 2 versículos y en esos 2 versículos, uno atrás de otro, menciona la oración 2 veces, usted se lo pone 2 veces. Y así, para ir viendo al final, ir teniendo una relación de qué cosas era lo que ellos hacían. Hechos 1:14, ¿qué tenemos en ese primer resumen? ¿Alguien dijo? Yo. Ok, dice Hechos 14 de la traducción viviente. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más y 2 hermanos de Jesús. Correcto. Eso es lo que nos dice justo el primer resumen antes de la venida del Espíritu Santo, por lo menos de manera visible, derramada sobre toda carne, que fue en Pentecostés, que es lo que muchos entienden que es la inauguración de la iglesia. Pues bien, ahí tenemos lo que esos hermanos estaban haciendo, constantemente unidos en oración. Noten que no es solamente que estaban orando, sino que habla constantemente unidos en oración. No era algo como estas oraciones como rapiditas que uno pudiera hacer, sino era algo como uno pegado a esa costumbre, adherido a esto. Hechos 2:42 al 47, también tenemos otro resumito más. ¿Quién nos tiene por ahí a mano? Hechos 2:42 al 47. ¿Qué dice? Yo lo tengo por aquí. Adelante. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Noten la carga de ahí. Dice que se dedicaban, otra vez, no era algo que lo hacían de vez en cuando, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal, participar juntos en comida. Y noten cuántas veces, dice abajo, compartían. Noten cómo se repite eso. Hay un micrófono, ahí yo creo que lo cerré. Noten cuántas veces habla de compartir. Seguimos para el 4:32 al 35. Si puedo compartir la pantalla. Sí, ya lo tengo.
Ok, yo voy a estar también compartiendo la pantalla por aquí. Cuatro, 32 al 35, ¿verdad? Ok. ¿Alguien dijo que lo tenía? Sí, yo. ¿Qué dice? Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Nuevamente, un mismo espíritu, unidad. Noten cómo se va repitiendo la palabra unidad, unidos de corazón, en espíritu. Había una fortaleza, ¿verdad? En el compartir. Había algo que era ¿cómo llamarle? ¿Verdad que estoy tratando de poner esto un poquito más grande? Había un tratar de hacer esto como que no hubiera necesidades, ¿no? Había como un sentido común para poder resolver las necesidades del día a día. Había bendición por parte de Dios. En el anterior nos hablaba de señales milagrosas que se hacían. ¿Y qué tenemos entonces en el 5:12 hasta el 16? Otro resumen. ¿Qué tenemos? Yo puedo leerlo. Ok. Lo tengo de las Américas. Dice, por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sanidad, señales milagrosas, maravilla, poder de Dios derramado. Y noten cómo el Señor va añadiendo a la iglesia, que fue una expresión que veíamos anteriormente, cómo el Señor iba añadiendo a la iglesia cada día lo que habían de ser salvos. Seguimos leyendo en 41-42, en el mismo capítulo. ¿Qué nos dice? Cualquier cosa se lo estoy poniendo aquí en la pantalla. Lo puedo leer, sí. Capítulo 5, 41-42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar, predicar, enseñar a Jesucristo, ¿verdad? Lo hacían en el templo, casa por casa. Seguimos viendo en el 6:7. Está puesto aquí, por si acaso alguien no tiene NTV, lo puede leer de acá, donde estamos compartiendo. ¿Quién tiene el 6:7? Si no, lo pueden ver ahí en la pantalla, está compartido. Amén. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Sigue un mensaje de Dios extendiéndose en todas las partes, en Jerusalén sobre todo. Ya se están convirtiendo no solamente personas del pueblo, sino que también están llegando ahora líderes religiosos de prominencia, o líderes religiosos muy conocidos o de mucha influencia. 9:31, ¿qué tenemos? ¿Cómo sigue manifestándose Yo lo tengo. el Señor a través de ellos? La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Vemos aquí la influencia del Espíritu Santo en hacer que la iglesia
creciera en número. Dice que se iba fortaleciendo, que los creyentes vivían en el temor del Señor, en el respeto del Señor. Y es algo interesante, este texto siempre me llama la atención, porque si usted nota el versículo 30, desde el 29 inclusive, usted ve que es la continuación de cuando los discípulos sacaron a Pablo, porque a Pablo lo querían matar. Y después que despiden a Pablo, dice, entonces, después que se fue, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pareciera como que después que se fue Pablo, ya por fin hubo paz en todas partes. Era todo era un lío cada vez que Pablo estaba por ahí cerca. Pablo era un hombre combativo definitivamente. Estamos en el 9:31, nos falta el 12:24, ¿verdad? Vamos a ir al 12:24. Quizás alguien lo tiene en la NTV. Yo lo tengo. Ok. Sí. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Exacto. Ahí ya los resúmenes son cada vez más pequeños. Pero noten cómo lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios, lo que ellos estaban enseñando, basado en la Biblia, en la revelación, era lo que se iba extendiendo, lo que se iba expandiendo. Y en cada momento, Dios iba añadiendo a la iglesia muchos creyentes, más discípulos, basado en esta enseñanza de la palabra de Dios. Y el último resumen lo tenemos en el 15:35. ¿Quién tiene el 15:35? ¿Sí? Ahora sí, 15:35. Luis Eli lo tiene. Adelante. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Otra vez, enseñanza y predicación de la palabra en un sitio específico. Enseñanza y predicación de la palabra en un sitio específico. Noten que así es como está creciendo la iglesia de Dios. Dios está añadiendo cada día los que han de ser salvos, se está enseñando la palabra de Dios, hay grandes prodigios y maravillas, hay unidad entre la iglesia, hay un cuerpo de creyentes que se aman unos a otros, que toman medidas sabias para tratar de suplir las necesidades incluso físicas que podía haber entre el cuerpo de creyentes. Ustedes notan que hay ese sentido común, ¿verdad? Ustedes notan también que hay amor sobre todas las cosas. Ustedes ven que no solamente mencionan a Dios, sino que también hablan de la guía específica del Espíritu Santo. Ustedes notan que había unanimidad. Ustedes notan que había oración, enseñanza, predicación. Entonces, como ustedes estaban llevando palitos cada 3x4, vamos a ver si dividimos esto quizás en 5 grupitos, ¿verdad? Le damos 5 minutos para que ustedes puedan ver qué cosas sacaron en común, elijan un vocero y nos reunimos brevemente a ver cómo vemos esto. Déjenme ver. Ahí van. Nos vemos en 5 minutos, mis hermanos queridos. Recuérdense de darle a aceptar para que ustedes estén incorporados en esa sesión. Tiene que darle a iniciar en el grupo abajo. Donde se forman los grupos abajo, dice iniciar sesión, iniciar. Sí, le di. Ah, pues, porque no ha llegado todavía. Déjame ver si es aquí. Bueno, déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa, a ver si es esto. Vamos a ver ahora.
ayer si era pechuga o era pollo normal. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Ok, ahora sí. ¿En cuál grupo yo estoy? Ahora sí, miren a ver si se están yendo. Yo creo que tiene que darle, don Jesús, a aceptar. Ah, no, parece que somos nosotros que estamos aquí. Ok, si estamos todos, si nosotros estamos aquí, nosotros tres, ¿qué ustedes pudieron sacar en limpio? No sé si me están oyendo. Bienvenidos, creo que lo pudimos hacer finalmente, pudimos irnos a la reunión y pudimos volver para acá. Déjenme ver ahora si podemos, a ver qué tal me va. Acuérdense que yo no soy millennial, ¿verdad? Y no tengo al millennial mío aquí hoy en la casa. O sea, déjenme ver qué tal nos va ahora copiando esos factores comunes de cómo fue que los primeros discípulos plantaron iglesias. Y más que plantaron iglesias, dieron a conocer, difundieron el mensaje del Señor por todas partes. Vamos a ver qué tal me va. Yo voy a tratar de compartir esto, ¿verdad? A ver qué tal me va. A ver qué tal me va. Ay. Okay. Para ir oyéndolos a ustedes. A ver si así puedo. ¿Ustedes están viendo ahí el PowerPoint? Sí. Ok. Déjenme ver si lo puedo poner en grande. Vamos a ver si puedo escribir. Vamos a ver. Alguien que nos puede ir diciendo qué cosas vieron en común y si lo pueden decir, por favor, de la cantidad de veces, de mayor a menor. O sea, si oración fue el que más se repitió, por ejemplo, que me digan oración, que lo encontraron y se repitió X cantidad de veces. 3, 4. 4 reunidos en el templo. 4 reunidos en el templo. Hay un micrófono abierto, pero están tabulando. ¿Quién fue el vocero del grupo 1? Sí. Yo no sé qué grupo éramos nosotros. Arranque usted, mi hermano. No se pudo. Bueno, uno de los hermanos mencionó que la palabra todos se menciona 5 veces. Okay. Y la palabra juntos aparece 3 veces. O sea, vamos a mencionar que había unidad. Todos juntos. ¿Cuánto fue las veces? Veces 3. ¿Y la otra cuánto era para ponerlo todo en unidad? Ok, todos, bueno, todos 5 veces y juntos 3 veces. O sea, tenemos 8 veces ahí. Unidad. ¿Quién más? Se ve bien, por cierto, esto. Sí. Ok. ¿Quién más? ¿O qué más? Ustedes encontraron más cosas, lo más seguro. Ustedes pueden ir siguiendo decir. Tú puedes seguir diciendo, Reinaldo, lo que encontró en tu grupo
y lo demás entonces vamos añadiendo si encontraron más veces o si encontraron nuevas. Bueno, mira, ya el resto, para ser honesto, no lo contabilizamos, pero tal vez te puedo ir dando las palabras y si aparecen se le puede poner el número al lado. Ok. Mira, dice que había oración, enseñanza, compartimiento del pan. Dice, ajá. Oración, enseñanza. Unión. Sí, unión la tenemos arriba. Ok. Partir el pan, ¿qué más? Ajá. Luego dice... voy a poner entre partir el pan ordenanzas. Ok. Se hablaba, creo que en 2 textos de ellos, el testimonio de la resurrección de Cristo. Que era vital, si ustedes recuerdan, sí. Eso era parte de lo que le habían mandado a hacer. Sí. El otro es el número de creyentes iba en aumento, creyentes, discípulos en aumento. Y otra cosa que uno de los hermanos dijo es que aquí tampoco lo contabilizamos, pero si me puede ayudar el que lo dijo, la palabra siempre y las palabras afrentas o padecimientos se repiten. Ok. ¿Quién puede añadir más cosas o decir la cantidad de veces? Otro grupo, otro vocero. Compartiendo veces, milagros de veces. Sí, sí. Voy a añadir milagro que aparece 2 veces. Milagros. Aparecen 2 versículos. 2 versículos. Es decir, lo pongo aquí. Anda. Uf. La palabra crecimiento también 2 veces, crecimiento de los creyentes. Espérenme un momentico para ver cómo lo arreglo esto. Dele a la X donde dice formato del fondo, al lado hay una X. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahora? Milagros. Milagros. Aparece 2 veces. 2 veces. ¿Qué más? Compartían sus pertenencias, aparece también en dos pasajes. Crecían los creyentes también en 2 ocasiones. ¿En número o en, crecimiento? Crecimiento. Primero habla espiritualmente, o sea, me indica que primero tenemos que crecer espiritualmente para poder crecer en número. Se pone y cantidad también, porque es posible que también hable de cantidad. Yo vi algunos pasajes que decían cantidad. ¿Qué más? Creo que no han puesto la palabra perseverar, o sí, que perseveraban. Yo la tengo 1, 2, 3. Tengo 3 veces esa palabra, pero no sé. Perseveraban. ¿Qué más? Bueno, vemos que ahí tenían ellos. ¿Quién más puede añadir cantidades, quizás? No sé cuántas veces ustedes notaron la palabra oración. Sí. Oración y la enseñanza, creo que es la que más se repite, que se repite como 5 veces. ¿Cada una? No, enseñanza. Pero oración yo tengo aquí 2 veces. 2 veces oración. Ajá. ¿Quién tiene más? Yo creo que oración se repite mucho. Sí, se repite. Yo creía que se repetían. 4 veces oración. 4 veces, ¿verdad? Testimonio, se repite mucho.
3 veces tengo yo, testimonio de resurrección. Partir el pan, yo creo que 1 o 2. 2 veces. Aumento de discípulos que crecían en número, que crecían en cantidad. 2 veces. Aparece 2 veces. Y yo creo que por aquí está repetido. Crecimiento espiritual. Bueno, vamos a poner, exacto, coincide. Así que déjame quitar este porque está allá arriba. El crecimiento de los discípulos. Sí. Y en el 9:31, en el 9:31, fortalecido por el Espíritu Santo, eso es crecimiento espiritual también. Sí. ¿Alguien notó cuántas veces se menciona el Espíritu Santo? Vamos a poner obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? De una u otra manera. Padecimientos, ¿alguien notó cuántas veces? Milagro, compartir bienes, perseverar, y nos falta las veces que se mencionó el obrar del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Mis hermanos, si ustedes se fijan, Faltó una, Pastor Enrique, que es predicación casa por casa, que son 2 veces que aparece. Creo que está en enseñanza, pero podemos dejarla ahí en enseñanza. Ah, ok. Pero podemos poner 2 veces, aparece predicación. Sí, señor. Voy a ver si la, déjame ver. Lo que pasa es que lo puse en otra modalidad ahora que no voy a poder escribir. Pero voy a ver cómo lo añado después al final. Porque yo trato de compartirle después lo que todos hicimos. Para que lo vayan guardando, porque esto es algo en común, ¿verdad? Esto es algo que estamos haciendo todos juntos. Todos juntos. Entonces, si ustedes notan, mis hermanos, fíjense cómo fue que la iglesia creció. Cómo fue que los discípulos comenzaron a hacer lo que Cristo les encargó. ¿Quién recuerda lo que Cristo les encargó? Cristo les encargó algunas cosas. Esa gran comisión que Cristo les encargó fue hecha o fue determinada o fue dicha que tenía o fue especificada, mejor dicho, esa es la palabra que estoy buscando, que ellos tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían que enseñar, recuerda, hacer discípulos. Hacer discípulos, tenían que hacerlo yendo, viajando, tenían que hacerlo con las ordenanzas, practicando las ordenanzas. En este caso se habla del bautismo, ¿verdad? ¿Qué más? Y se decía. Enseñar que guarden. Exacto. Que guarden todas las cosas, obediencia. También les digo que tenían que tener poder, recuerdan, que tenían que se quedaran tranquilos hasta que recibieran poder, ¿verdad? ¿Qué más? Le dijo las zonas por donde tenían que ir, ¿verdad? Sí. Que tenían que ir por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última en la tierra. Correcto. ¿Qué más? Él le dijo que como el Padre me envió, ¿qué más? Así os envío. Y el Padre había enviado a Jesús como a un resort por aquí. No, ¿verdad que no? Fue ejemplo de padecimientos. Exactamente. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, noten cómo los primeros factores comunes que ustedes están diciendo. También dijo que el Señor había dicho que en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Recuerdan? Y el Señor había orado que como el Padre y Él eran uno, que permitiera a sus discípulos ser uno también. ¿Recuerdan eso? Eso no lo vimos en la unidad anterior, pero sí lo pueden recordar de los evangelios, ¿correcto? Amén. Entonces noten ahora cómo estos factores comunes van alineados con lo que el Señor les había enseñado, valga la redundancia, y cómo en su práctica de vida, luego de recibir este poder, de ser ungidos con poder de lo alto, ellos comienzan a ser discípulos de la misma manera en que fueron enseñados y obedeciendo lo que se les fue asignado. Creo que hay un microfonito por ahí abierto. Si me ayudan con eso, les voy a agradecer porque no lo estoy mirando a todos. Y noten cómo lo primero que surge mucho es la unidad.
después la oración, el enseñar, el partir el pan, y ahí vuelven las ordenanzas. El mantenerse testificando, y ahí viene la proclamación, que era parte de lo que estaba también citando el hermano Tobar, también de predicar, dar testimonio. Si lo sumamos ahí, cuando pueda, ¿verdad? Van a dar como 5 veces el dar testimonios y el predicar. Y con eso lo vamos a tener, lo que es enseñanza y predicación. Si lo unimos todo esto, va a tener unas 10 veces. Unas 10 veces. Aumento, el Señor iba aumentando cada día lo que iban a ser salvos, los que iban siendo salvos. Ya me estoy volviendo bola hablando. Los padecimientos, había un obrar maravilloso por parte de Dios, se veía un mover de Dios, había solidaridad entre los hermanos, perseverancia y obviamente un obrar del Espíritu Santo. Si ustedes notan, esa es la forma en que ellos comenzaron a expandirse, y esa fue la forma en que impactaron al mundo. Fíjense que no hay una metodología como muy compleja, ¿verdad? No hay una metodología como muy compleja. Mis hermanos, ¿qué reflexiones ustedes creen que podemos tener de esto? ¿Qué aplicaciones prácticas pudiéramos nosotros sacar de esto? Aplicaciones prácticas, con eso es lo que quiero decir, cosas que sean medibles, cuantificables y observables. Y aquí tengo yo las aplicaciones. A ver si puedo escribir en las aplicaciones, ¿verdad? Si me permite. Sí, me lo permitió. Aplicaciones prácticas. ¿Quién quisiera comenzar a pensar algunas aplicaciones prácticas? Bueno, a mí me gustaría decirle en lo que sería la reunión entre hermanos, estas reuniones que estamos haciendo acerca de la oración. Yo creo que estas reuniones que podemos hacer, que vemos en hecho, lo podemos seguir realizando también cuando se hagan las plantaciones de iglesia. Porque así como ellos perseveraron unánimes y en oración, yo creo que algo práctico sería realizar este tipo de trabajos también, tener como quien dice la misma metodología de reunirse juntos, pero para hacer la oración, para lo que sería la oración y la enseñanza de la palabra. Entonces podríamos hablar de una dependencia en la oración, o sea, no es una oración común. Podríamos ponerle ese nombre que una oración. Nelson quería decir algo, yo creo que lo vi por ahí, pero no sé qué fue. Una oración, ¿cómo le podemos poner ese nombre? Unánime. Una oración colectiva, unánime. Intensa, podemos poner la oración intensa. Constante. Puede ser, sí, oración constante y oración constante e intensa. Si podemos poner eso en algo medible y cuantificable, ¿qué pudiéramos decir? Porque constante e intensa, aunque son todos los días. No, y según la voluntad de Dios. Perseverante. Perseverante. Algo práctico podría ser hacer grupos de oración intencionales con horarios donde ciertos hermanos se reúnan así para practicar la oración. Diaria, en grupos, ¿verdad? Ahí tenemos algo. Sí, ese punto que dice el hermano es muy importante porque todo ministerio se sustenta en la oración y debe tener su grupo, además de que todo el mundo ore, debe tener su grupo exclusivo que ore por el ministerio. Hoy tenemos oración constante, intensa, perseverancia, diaria y en grupos. Perfecto. ¿Qué más podemos sacar como una aplicación de todo lo que estamos viendo? Algo que sea medible, cuantificable y observable. Sí, yo pienso que una es que si uno obedece la palabra de Dios, como ellos lo obedecieron de manera constante, y permite que
los frutos del Espíritu Santo se manifiesten, en algún momento va a empezar a impactar a la comunidad, que va a haber un buen testimonio y va a haber crecimiento de la obra. Vamos a poner entonces predicar a la comunidad. ¿De qué manera? Con palabras. ¿Qué puede añadir algo más a eso? Predicar a la comunidad, pero acuérdense que como lo tenemos que hacer algo medible, observable y cuantificable, esto me queda muy suelto todavía. ¿Cómo le predicamos a la comunidad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Casa por casa. ¿Cómo es? Casa por casa. Casa por casa. ¿Qué más? Estudios bíblicos. Sí, grupo de discipulados. ¿Qué más? En la experiencia que yo he tenido en obras parecidas, da muy buen resultado regalarle una Biblia a las personas, visitándolo casa por casa y predicándolo. Con material de apoyo. Material de apoyo. Sobre todo que ellos puedan leer así, parte de la Biblia, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, al día de hoy, voy a ponerlo aquí, Biblias electrónicas. Sí. Poner otro. Sobre todo versiones que ellos puedan entender, que sean fáciles de entender. Biblias electrónicas contemporáneas. Yo pienso que hay algo que hace parte de toda esta logística para poder cumplir con todo lo que estamos diciendo. Y es lo que nos expresan en el versículo 42 en adelante, al 45, que es esa especie de cooperativa que ellos crearon, donde las finanzas las unían en una sola bolsa y donde todos eran dueños de todo, pero ninguno era dueño de nada. Y esos recursos, de acuerdo a las necesidades, se repartían. Entonces pienso que eso hace parte de la logística para poder llevar el cumplimiento de todo esto. ¿Cómo podríamos poner eso al día de hoy? Antes de entrar a eso, tenía una nota del punto anterior de las Biblias, que es que recuerden que al día de hoy no tenemos que regalar necesariamente una Biblia en físico, porque ahora mismo hay programas digitales como YouVersion y cosas así, que las personas pueden en un celular tener una Biblia. De hecho, usted le puede decir qué versión de la Biblia pueden tener. Es muy común ahora que las personas tengan celulares digitales. Si no lo tienen, pues entonces obviamente siempre están los recursos de Biblia física y Biblias inclusive que están grabadas de audio para personas que no pueden leer, etcétera, etcétera. Pero le digo porque es un recurso que tenemos disponible, que ya no es tan imprescindible, ¿verdad? Regalar una Biblia física, excepto Biblias especializadas. Lo del tener un fondo en común, no sé cómo... Podría ser la palabra, como te pregunto, compartir bienes o hacer obras. Porque aquí dice, vendían sus bienes juntos en común. La parte esa de como de compartir y llenar las necesidades físicas de la comunidad. Desprendimiento, pudiéramos poner eso. Sí. Un desprendimiento sacrificial. Sí, pero nosotros sabemos por la experiencia ya que ese era un sistema de cooperativa y sabemos que eso no funciona porque no se reproduce. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando uno predica el evangelio que está afectando la vida espiritual de una persona, que asimismo también uno pueda identificarse con ellos en sus necesidades, como uno pueda. ¿Cómo pudiéramos manifestar ese se podría manifestar como generosidad de acuerdo a las posibilidades de cada quien en donde esté. Entonces, ¿cómo podemos poner eso de algo que sea medible, cuantificable y observable? Porque todavía el desprendimiento sacrificial lo tenemos a nivel conceptual, pero ¿cómo ese desprendimiento sacrificial se puede manifestar en la práctica? Pueden hacerse... Diezmos y ofrendas. Anita creo que tiene la mano.
Ah, sí, tenía la manito levantada. Pastor, yo pienso que se podría hacer de manera práctica un sistema de ayudas con los trabajadores sociales, con las comunidades, investigando cuáles son las necesidades e ir punto por punto sistemáticamente haciendo ayudas específicas, por ejemplo, a grupos de madres solteras, a grupos de personas en discapacidad, a grupos de ancianos. Y entonces en ese predicar el evangelio y viendo cuáles son esos grupos que necesitan una ayuda específica, entonces ayudarlos, ahí concentrar nuestras fuerzas también en eso. Y ayudar en medida de la posibilidad. Sí, ofrendas también. Por ejemplo, pero con programas y acciones, o sea, acciones sistemáticas. Como habían hablado de las cooperativas, a mí me gustó mucho. Pero, por ejemplo, los ayuntamientos tienen programas. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, hay programas sociales y nosotros hemos incluido o tratado de incluir a algunas de las personas que le predicamos. Entonces, buscar esas ayudas que ofrecen tal vez los gobiernos, que ofrecen las comunidades, que ofrecen, y aparte de las ayudas que nosotros podemos hacer como hermanos, también buscar esos recursos que hay a nuestro alrededor, tocar esas puertas y ayudar a esa comunidad que nosotros estamos predicándolo. Okay. Ahí lo puse con programas y acciones sistemáticas como son cooperativas, ONG, gobiernos, etc. Pero obviamente ahí estamos hablando de comunidades deprimidas, ¿verdad? Económicamente hablando. Exacto. Sí, yo quiero añadir algo importante ahí. Déme darle chance un momentico a Ercilia, que tiene la mano levantada también. Okay. Dale un chancecito a Ercilia. Hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una programación de estudio de la palabra, que es en común que vamos a llevar al principio en la comunidad. Porque, vamos a suponer, todos tenemos que estar de acuerdo en que cómo es que se va a llevar. La suerte que nosotros tenemos una iglesia de sana doctrina. Entonces, cuando uno ir y comenzar como al principio, ¿qué se va a llevar? Y que todos estemos de acuerdo en base a la palabra. Entonces, después cuando vayan aumentando las personas en su oído, etcétera, etcétera, entonces se van a ir profundizando un poquito más. Siempre se comienza con el Evangelio de Juan. Ok, ahí tenemos, entonces, sí, esta parte, yo creo que ahí tenemos en la parte de predicar a la comunidad, casa por casa, grupo de discipulados con material de apoyo, sí, ahí está. Okay. Ella sugería el Evangelio de Juan, perfecto. Ahí creo que lo tenemos, sí, esas enseñanzas, que sea algo sistemático. Sí. Déjame ponerlo de manera sistemática, que la hermana está aportando eso. De manera sistemática. Ok. ¿Qué más, hermano? Nos quedan algunos 4 o 5 minutos. Pastor, algo en desprendimiento sacrificial pudiera ser ofrenda de ropas y alimentos. Sí, ahí están. Claro. Yo quería añadir que también se pueden hacer actividades de salud con recursos que la iglesia tenga, médicos y ese tipo de cosas. Y si se va a ayudar así a las personas con recursos, lo más importante que yo entiendo es que se organice la comunidad de manera que ellos sean los que tengan su cooperativa y que se pueda conocer la necesidad de ellos. Entonces se hace una página web y se consiguen recursos y se transmite. Pero cada comunidad sea independiente, que la iglesia no vaya a cargar con ninguna de esas cosas porque no tiene los recursos. Aquí lo estoy poniendo. Cuando pueda, pastor, Adelante, mi hermano. Ok, una propuesta para este grupo y para los grupos que estamos siendo guiados en el estudio de la palabra para renovar, ¿verdad? El tema de la gran comisión. Sería, en términos prácticos, cómo nosotros podemos iniciar un levantamiento
una iniciativa de abrir estudios bíblicos en diferentes comunidades donde vivimos cada uno de nosotros. Es decir, que podamos identificar esas comunidades donde vivimos y que los que estén cerca podamos reunirnos a hacer eso que dice la palabra, orar en esa comunidad, identificar las casas a alguien que no pueda recibir y comenzar estudio bíblico y hacer ayudas a esa misma comunidad y así ir levantando en cada comunidad estudios bíblicos que cada uno de nosotros podamos ir a apoyar la iniciativa o lo que estemos cerca y se puedan abrir esos estudios bíblicos y que sea algo que se pueda contabilizar, es decir, que sea medible. Si se levantó un estudio bíblico en la comunidad donde yo vivo, los hermanos de este grupo que viven cerca están apoyando estamos todos orando en ese lugar. Posiblemente inicialmente será orar, un tiempo de oración, luego ver si hay personas que están acudiendo, cómo ayudar a esas personas. Y yo creo que ir haciendo eso y que en un tiempo prudente podamos ver la obra de Dios, de cuánto el Señor ha ido levantando y ya esos estudios bíblicos en diversos, veo que hay algunos países diferentes, también podamos verlo. Lo mismo en otros países de hermanos que están aquí en este grupo. Perfecto, ahí tenemos abrir estudios bíblicos integrales, puse, ¿verdad? En nuestros sectores para abarcar esas ideas de también involucrarnos con nuestro vecindario, ¿verdad? Y si un vecino tiene alguna necesidad, ese tipo de cosas, incorporar más hermanos, ¿verdad? Con ayuda de hermanos. Vamos a poner grupos de hermanos. ¿Puedo intervenir? Que puedan decir, sí, claro, mi hermano. Gracias. Yo pienso que para poder lograr todo este tema de la forma en que lo estamos planteando, una de las bases debe ser hacer una programación del tiempo de cada una de las personas, de los cronogramas, porque no todas las personas tenemos la misma disponibilidad ni en los mismos momentos. Sería muy importante hacer eso, un estimativo cronológico de los tiempos que cada uno tiene para destinarlo a la obra. Estoy tratando de poner eso, ¿verdad? Yo pienso básicamente también que nosotros, como integrantes del programa, deberíamos entrenarnos para decir lo mismo, para predicar lo mismo. Y, por ejemplo, esas doctrinas básicas que se le enseñan al nuevo creyente, que todos podamos hacerlo lo mismo y que eso pueda ser vigilado, que eso pueda ser evaluado. Puse ver el compromiso de tiempo de los integrantes del equipo de proclamación, puse, porque no necesariamente tiene que ser un equipo de plantación. Y el hermano estaba diciendo algo que no entendí bien. Yo voy a tratar de poner esto después en que me coja otro, ¿cómo se llama esto? Otro slash. Otro slide, sí. No le quiero ni dar, no voy a hacer cosas que se me vaya ahí. Pero bien, nos faltan 4 minutos. 4 minutos. No cogí la última idea, lamentablemente. Déjenme yo ver cómo. Una iniciativa, por ejemplo, yo sé que ahora tendríamos que esperar, ¿verdad?, el tiempo de reintegrarnos ya post pandemia. Iniciar con reuniones en los hogares de cada uno de nosotros, una reunión para orar por esta comunidad y por la predicación del evangelio y por ese estudio bíblico que se pueda iniciar. Y así tal vez haciendo reuniones iniciales de oración solamente en cada uno de los hogares de lo que aquí, bueno, estemos en el mismo país, obviamente. Claro. Y cada uno puede hacerlo y que podamos luego entonces compartir eso, cómo les fue en esa oración, que vieron, cómo participaron, que pueda cuantificarse eso, de ese compartir, de esa comunión que estamos teniendo aquí en enseñanza, pero también un compartir en oración. Pues bien, mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo.
todo lo que estamos viendo aquí es para ponerlo en práctica, no es para aumentar nuestro conocimiento. Vamos a seguir compartiendo otros materiales teóricos, ¿verdad? Que pueden ir ampliando esto. Solamente estamos dando a vuelo de pájaro una vista de qué es lo que dice la Biblia para ir recogiendo un poquito más de cariño, vamos a decirle así, ¿verdad? De confianza, de ir haciendo esto con esperanza. Esa es la idea. Hay otros materiales que vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir orando, tomando sabiduría. Fíjense que no hay una sola forma, no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que bajo la guía del Espíritu Santo usted puede tener principios y en base a esos principios, mire una lluvia de ideas aquí como ha habido, que aunque está a nivel teórico, pero ustedes pueden en situaciones específicas, con la ayuda del Señor, ir aterrizando, ¿no? Cómo se puede hacer, cómo este principio general puede aplicar a esta comunidad específica. Así que si les parece bien, vamos a ir cerrando en oración. Déjenme yo dejar de grabar, ¿verdad?